Mi nombre es Óscar Álvarez de la Cuadra, director general de Grupo Crasa y Asociados, y es un gusto el poder hacer esta introducción a la norma ISO/IEC 27001 sobre sistemas de gestión de la seguridad de la información. Esta presentación dura 15 minutos y le dará información suficiente sobre el propósito, alcance y contenido de la norma ISO 27001 que estamos seguros le puede resultar de gran utilidad. La norma ISO 27001 fue publicada a finales del año 2005 y especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero tratemos de entender los retos a los que se enfrenta una organización hoy en día. Como sabemos, la información se ha convertido en un activo fundamental para cualquier organización, ya que a través de ella y su adecuado manejo y administración, las empresas han buscado ser más productivas, eficaces y eficientes, buscando establecer ventajas competitivas y principalmente mejorar y supervisar las expectativas de sus clientes. De esta forma, el garantizar la seguridad de la información se ha vuelto una prioridad. Es muy probable, por no decir que seguro, que su organización se haya enfrentado a situaciones como las descritas en esta página. Por ejemplo, los empleados tienen asignados passwords para su uso personal, pero se les hace fácil prestarlos a otra persona en la organización. Así también seguramente se ha enfrentado a situaciones donde se hace un cambio en el ambiente de sistemas y al día siguiente resulta que está fallando y no funciona, afectando el trabajo de la organización y sobre todo el servicio al cliente. Por ejemplo, ¿le ha ocurrido que llega a una sucursal bancaria y le dicen, disculpe pero no hay sistema, o disculpe pero el sistema está lento? Estas y otras situaciones las vivimos todos los días y la información que manejamos es cada vez mayor en cantidad. Cada vez más información la manejamos en medios electrónicos. Los riesgos a que la información esté expuesta son mayores y más complejos, y debemos entonces contar con una gestión adecuada de la seguridad de la información. Es así como la norma ISO 27001 nos va a ayudar, a través de especificar los requisitos mínimos que deberíamos cumplir para contar con un sistema de gestión de la seguridad de la información. Primero debemos reconocer que hoy en día manejamos la información en distintos medios, formas y formatos. Por ejemplo, tenemos información en forma de datos, video y voz. Esta información a su vez la podemos tener en medios electrónicos o en medios tradicionales como una cinta, DVD y en papel. El reto consiste en gestionar la seguridad de la información en todos los medios, formas y formatos en que se encuentre, aunque debemos reconocer que cada vez más tendemos a tener toda esta información en medios electrónicos o bien bajo lo que conocemos como tecnologías de la información. Además de que la tecnología está pasando por un fenómeno de convergencia donde, por ejemplo, una computadora personal no solo maneja datos sino también imágenes, video y voz. Por otro lado, vemos que un teléfono celular, que esencialmente era un medio de comunicación por voz, ahora nos permite manejar datos para hacer transacciones bancarias o simplemente enviar mensajes escritos y a su vez permite ver la televisión. Por otra parte, debemos entender que la información sigue un ciclo, es decir, en algún punto se crea y genera nueva información. Por ejemplo, cuando retiro dinero en un cajero, estoy creando y generando información que refleje y registre el momento en que yo, con mi tarjeta, retiro dinero del cajero y eso reduce mi balance en mi cuenta de cheques. La información también se procesa siguiendo el mismo ejemplo. El sistema central del banco recibe la petición de retiro de dinero y revisa que mi cuenta tenga saldo suficiente y que no haya excedido mi límite diario de retiro. Si todo está en orden, autoriza la operación. El cajero me entrega el dinero y en el sistema central se registra la transacción. Se disminuye mi saldo por el monto retirado y finalmente el cajero emite un comprobante de la transacción. Así también la información se transmite durante el retiro que hago en el cajero. Este mantiene comunicación con el cajero central y a su vez, adicionalmente, la información se almacena tanto en el sistema central del banco en el cajero y se registran registros de la actividad y transacciones que se llevan a cabo. Estos registros se almacenan en dispositivos electrónicos. Finalmente, conforme pasa el tiempo, toda esa información eventualmente se vuelve obsoleta y llega un momento en que ya no es útil. Por ejemplo, si yo retiro dinero del banco, la información es relevante porque puede ser necesario hacer alguna aclaración. Por ejemplo, si pedí retirar 3,000 pesos, pero el cajero me entregó únicamente 1,500 pesos, entonces hago una reclamación al banco y éste revisará sus registros y me dirá en su momento si el cajero efectivamente me dio o no todo el dinero. Sin embargo, si yo hice un retiro de dinero en el cajero hace 10 años, suena obvio que si hoy quiero hacer una reclamación el banco no la aceptaría. Por lo tanto, esos registros no tienen sentido conservarlos eternamente. Por lo tanto, el banco tomará en su momento alguna decisión de conservarlos y a su vez por cuánto tiempo, de tal forma que cuando estos parámetros se cumplan dispondrá de esa información, por ejemplo destruyéndola.
Como vemos, nuestro reto consiste entonces en gestionar la información a través de este ciclo. Podemos entonces decir que la información se ha convertido en un activo vital para las organizaciones y sus clientes. Quisiera que pensara por un momento, ¿qué pasaría si hoy amaneciéramos y nuestro banco nos dijera: disculpe, pero hemos perdido todas nuestras bases de datos y pudimos recuperar la información a partir de un respaldo de hace 6 meses? Por lo tanto, necesitamos que nos traiga los comprobantes de todas las transacciones que hizo con el banco para poder determinar el saldo actual de su cuenta de cheques. Imagine que hace 6 meses su saldo era de 3,000 pesos y que su saldo al día de ayer, antes de la falla, era 300,000 pesos. Seguramente eso le va a causar un verdadero problema, y su prioridad seguramente sería buscar el comprobante de los depósitos. Ahora imagine la cantidad de clientes que tendría el banco en sus sucursales quejándose por este problema, la carga de trabajo y las colas. Imagine la imagen de este banco ante el público. En resumen, el impacto sería catastrófico. Por lo tanto, cuando decimos que es un activo vital, realmente lo es y cada día que pasa lo será más y más. El contar con información nos ofrece una ventaja competitiva. Primero que nada porque me permite operar y dar un servicio a mis clientes, y en segundo lugar porque en la medida en que mi organización cuente con más información y de mejor calidad, podrá crear un diferenciador en el mercado en términos de eficiencia, costos, oportunidad, mejores productos y servicios, que al final el cliente juzgará y se inclinará por una organización en lugar de otras opciones. Definamos ahora qué entendemos por seguridad de la información, para que a su vez entendamos el alcance de lo que pretendemos gestionar. Pues bien, la seguridad de la información se entiende como la preservación de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. Si se logra preservar al menos estas 3 propiedades de la información, entonces se puede concluir que la información está segura. Muy seguramente para todo el mundo, cuando hablamos de seguridad en la información, le resulta obvio, o lo primero que le viene a la mente es garantizar la confidencialidad. Es decir, que solo accedan a la información aquellos que están autorizados a hacerlo. Sin embargo, las otras 2 propiedades no siempre resultan tan obvias. Por ejemplo, todos esperamos que a través del cajero de un banco podamos retirar dinero de nuestra cuenta y únicamente de nuestra cuenta. Nadie espera poder retirar dinero de cualquier otra cuenta que no sea la suya, ni tampoco que cualquier otra persona pueda ver mi saldo sacar dinero de mi cuenta personal. Hablemos también de la integridad. Aquí buscamos principalmente que la información nos sea útil, es decir, de nada sirve tener la autorización para acceder a la información si una vez que lo logro me encuentro con que la información está alterada, incompleta o desactualizada. Es decir, la información no me serviría para operar ni hacer funcionar a mi organización. Por tal razón, la información debe cumplir con la propiedad de integridad que busca que la información sea precisa, completa y confiable, de tal forma que mi organización pueda operar y tomar decisiones en función de esa información. Por ejemplo, si voy al cajero y tengo un saldo de 30,000 pesos y en ese momento retiro 3,000 pesos, todos esperamos que el nuevo saldo sea de 27,000 pesos. Si al contrario el saldo apareciera como 20,000, seguramente nos vamos a molestar y buscaremos hablar al banco inmediatamente para aclarar la situación. Finalmente, hablemos de la propiedad de la disponibilidad, que básicamente se refiere a que la información está disponible en el momento que la requiere la persona que está autorizada a acceder a ella. Por ejemplo, todos esperamos poder retirar dinero de nuestra cuenta en un cajero cualquier día, sea hábil o festivo, y a cualquier hora, ya sea a la 1 de la tarde o las 2 de la mañana. Como vemos entonces, el reto para decir que gestionamos la seguridad de la información es preservar al menos estas 3 propiedades en forma simultánea, que son la confidencialidad, acceden a la información quienes están autorizados, la integridad, la información es precisa, confiable y completa, y finalmente la disponibilidad, la información está disponible cuando la requiere la persona que está autorizada. Ahora bien, avancemos un poco más en la comprensión de la norma ISO 27001. Esta norma establece los requisitos mínimos de un sistema de gestión de la seguridad de la información, y uno de esos requisitos podemos decir que es contar con un sistema de gestión de riesgos, es decir, que nos pide contar con un sistema de gestión de riesgos dentro del sistema de gestión de seguridad de la información. Este concepto es muy importante comprenderlo porque el sistema de gestión de riesgos es la base para el sistema de gestión de la seguridad de la información. El sistema de gestión de riesgos, contenido dentro de la norma ISO 27001, contempla también el ciclo de mejora continua, contando con una fase de planeación, donde debemos dimensionar y evaluar los riesgos.
la parte de ejecución o hacer, donde seleccionamos e implementamos los controles para los riesgos identificados, la fase de verificar, donde monitoreamos y revisamos los riesgos, y finalmente la fase de actuar, donde buscamos mantener y mejorar los controles establecidos con el propósito de que cada vez sean más eficaces. Para entender mejor la gestión de riesgos, revisemos la primera fase, que se refiere a la evaluación de riesgos. Primero debemos entender que la organización busca proteger su activo más importante, que es la información. Pero la información sabemos que se utiliza a través de distintos procesos y servicios en la organización. También esta información se captura, procesa, transmite y almacena mediante el uso de software y hardware. En general podemos decir que la información reside en o depende de cierta infraestructura. También sabemos que todos estos procesos, así como el hardware, el software y la infraestructura en general, son manejados por personal de la organización, y todo esto en su conjunto forma parte de los activos de la organización que se pretenden proteger. Finalmente contamos también con ciertos activos que podemos calificar como intangibles, como es la imagen de la empresa, es decir, lo que nuestros clientes y usuarios perciben de nuestra organización, y eso también es un activo, es decir, tiene valor para la organización. Nuestro propósito es crear una barrera de protección alrededor de estos activos, de tal forma que las amenazas que existen en el ambiente en que operamos no los afecten y eventualmente pudieran modificarlos, alterarlos, dañarlos o destruirlos de alguna forma, y afectar la preservación de las tres propiedades de la información, que ya comentamos: la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Las amenazas siempre están latentes y pueden o no afectar nuestros activos, en función de qué tan buena, mala o regular sea la barrera de protección que hemos establecido para protegerlos. Tratemos de aterrizar algunas de estas amenazas a ejemplos prácticos. Por ejemplo, el robo. Sabemos de muchas empresas que les roban sus equipos personales de cómputo, es decir, una persona de alguna forma tiene acceso a las oficinas de la empresa, circula por ella, identifica un equipo portátil desatendido, lo toma y se lo lleva. Otro ejemplo sería el de un empleado que está por irse de la empresa, se lleva en un USB una copia de la lista de clientes con sus direcciones, teléfonos y contactos sin que nadie se dé cuenta. Es decir, las amenazas existen y serán presentes y nos afectarán si encuentran algún punto débil en la barrera que hemos puesto para proteger nuestros activos. Como ya explicábamos, las amenazas están buscando un punto vulnerable en la barrera de protección que hemos puesto. Estos puntos débiles les llamamos vulnerabilidades. Es decir, existe un punto donde somos vulnerables y por ahí la amenaza penetrará y nos hará daño. Un ejemplo de vulnerabilidad sería la falta de mantenimiento. Todos sabemos que los equipos pueden fallar. Resulta entonces que yo tengo un servidor muy importante para el cual se venció la garantía hace 2 años. Nunca he tenido la precaución de darle mantenimiento preventivo ni de tener un contrato de mantenimiento. Sucede entonces que el día de hoy falla el servidor y en este momento me pongo a buscar quién es el proveedor, cómo contactarlo, y me doy cuenta que no me pueden atender de forma inmediata porque no tengo contrato. Me dicen además que el servicio me lo cobrarán por hora, con mínimo de 6 horas de servicio, que las refacciones se cobrarán por separado y si se requieren debo esperar hasta que las importen. Mientras tanto los servicios están caídos y tengo a toda la organización y sus clientes encima de mí. Esto parece muy obvio, pero sucede más a menudo de lo que todos creemos. En este caso la amenaza es una falla de hardware. Todos sabemos que la tecnología puede fallar. La vulnerabilidad es la falta de mantenimiento. No hemos dado mantenimiento ni tenemos un contrato de mantenimiento. Entonces el día en que el equipo falla, se presenta la amenaza y explota la vulnerabilidad que tengo en no haberle dado mantenimiento al equipo o no tener previsto la contratación de un mantenimiento con los niveles de servicio que requiero, considerando el impacto al negocio y en consecuencia el riesgo asociado a no contar con ese servidor en operación continua. Es claro que cuando me suceda por primera vez una situación como esta, quedará evidenciado el riesgo que estoy corriendo. El reto es no esperar a que suceda, sino hacer una evaluación de riesgos que me permite identificarlo y entonces contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo que se requieren para poder enfrentar cualquier falla de hardware con un nivel de riesgo aceptable. Hemos comprobado entonces que las amenazas están latentes y cuando se presentan, si no estamos preparados, van a colarse por los puntos de vulnerabilidad que tenga nuestra barrera de protección y van a afectar a nuestros activos, causando un daño a la organización. En el momento en que una amenaza afecta a nuestros activos, aprovechándose de una vulnerabilidad que encontró en nuestra barrera de protección, tenemos un impacto al negocio, el cual se puede reflejar en pérdidas financieras, implicaciones legales o contractuales, penalizaciones o multas, afectación de la imagen ante el público y nuestros clientes.
En fin, de una u otra forma tendremos una afectación a la organización. Este impacto debemos buscar cuantificarlo. Tendremos algunos casos como el impacto financiero que podremos establecer de una manera más clara y objetiva. En otros casos tendremos que hacerlo en forma cualitativa, por ejemplo estableciendo una escala de afectación como alto, medio y bajo. Lo importante es tener un criterio de evaluación. De esta forma, entendiendo las amenazas y las vulnerabilidades, así como la probabilidad de que sucedan y conociendo el impacto al negocio, podremos entonces conocer los riesgos a que está expuesta la organización y su magnitud, de tal forma que esto me permita darle un valor a cada riesgo y tener un criterio para tomar decisiones sobre qué hacer con ellos. Pues bien, una vez que cuento con la evaluación de riesgos, defino cómo tratarlos, es decir, puedo aceptar el riesgo como está, puedo transferirlo o tomar otras decisiones, pero un punto clave para la organización es trabajar con los riesgos que desea mitigar. En este caso lo que haremos es establecer controles que me van a permitir reducir el nivel de riesgo. Es decir, los controles son esa barrera de protección de la que hemos hablado y que la hacen más fuerte y resistente. No existe ningún control que sea infalible, pero sí me permiten reducir o mitigar el riesgo a un nivel aceptable para la organización, haciéndola menos vulnerable a ciertas amenazas y sus impactos potenciales. Una vez que hemos entendido la importancia de la gestión de riesgos para la adecuada gestión de la seguridad de la información, revisemos ahora un poco de historia acerca de la norma ISO/IEC 27001. Realmente los trabajos en relación a este tema no son recientes. Existen diferentes antecedentes, esfuerzos y metodologías que se han creado a lo largo del tiempo. Muy en particular, la norma 27001 tiene sus antecedentes en la norma británica BS 7799 parte 2, la cual a su vez podemos identificar sus orígenes en 1990. En particular, la norma 27001, como tal, fue publicada a finales del año 2005 y es a partir de entonces que cualquier organización puede estar certificada bajo esta norma. Al igual que la familia ISO 9000, ISO 27000 se pretende que sea una familia de documentos que apoyen de manera muy completa los esfuerzos para la adecuada gestión de la seguridad de la información. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. La norma ISO 27000, que consiste en el vocabulario. Antes de seguir con la explicación de estas normas, vale la pena indicar qué significa IEC, que son las siglas de la Comisión Internacional Electrotecnia, que es el organismo de normalización similar a ISO en el campo de la normalización en el sector eléctrico y electrónico. ISO 27001 es la norma sobre la gestión de la seguridad de la información y contra la cual una organización puede certificarse en caso de cumplir adecuadamente los requisitos que establece. ISO 27002 es el código de práctica. Contiene un poco más de detalles acerca de cómo entender e implementar los requisitos establecidos por la norma. Este documento anteriormente era conocido como ISO 17799 y antes de eso como BS 7799. BS, recordemos que son las siglas de British Standard o norma británica. Se planea tener la ISO 27003, que será una guía de implementación, y la ISO 27004, que hablará sobre métricas y mediciones. ISO 27005 es una guía para la gestión de riesgos. La norma no pide que utilizar o una metodología en particular para la gestión de riesgos. Por lo tanto, este documento será una guía de cómo hacerlo únicamente. ISO 27006 establece los requisitos para los organismos que certifican un sistema de seguridad de la información bajo la norma 27001. ISO 27007 será la guía para auditar un sistema de gestión de la seguridad de la información. ISO 27008 será una guía para la gestión de la continuidad del negocio, el cual es uno de los objetivos de control definidos en la norma 27001. Hoy en día existe un documento que podemos utilizar para este fin, que es el BS 25999, parte 1. Finalmente existirán guías para industrias específicas que serán la 27009 para telecomunicaciones e ISO 27010 para la industria automotriz. Entrando de lleno al alcance y contenido de la norma ISO 27001, en primera instancia definiremos en cuanto al alcance que son los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar
un sistema de gestión de la seguridad de la información dentro del contexto total de los riesgos de negocio asociados a la organización. Primero debemos notar que en este alcance estamos hablando del ciclo de mejora continua, es decir, planear, hacer, verificar y actuar. Así también este alcance deja clara la importancia de la gestión de riesgos como parte fundamental del sistema de gestión de la seguridad de la información. Es también importante señalar que esta norma es compatible con la estructura de la norma ISO 9001 para la gestión de la calidad. Por lo tanto, si una organización ya cuenta con un sistema de gestión de la calidad, le será muy fácil comprender los conceptos y la estructura de un sistema de gestión de la seguridad de la información de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma ISO 27001. Finalmente, vale la pena resaltar que la norma 27001 sigue un enfoque basado en procesos y el modelo de mejora continua, por sus siglas en inglés PDCA, de Plan, Do, Check and Act. Como hemos mencionado anteriormente, esta norma utiliza el ciclo de mejora continua, también denominado ciclo Deming, y esto quiere decir que como parte del sistema no solo debemos planificarlo e implementarlo la primera vez, sino que también debemos verificarlo y a partir de lo que identifiquemos deberemos tomar acciones correctivas para mejorarlo a través del tiempo. Esto implica que es un sistema vivo y en constante evolución, buscando que cada día sea mejor y más eficaz. Dentro del ciclo de mejora continua, en la fase de planeación, buscaremos definir cuestiones relevantes tales como el alcance y la política del sistema de gestión. Definiremos los primeros pasos para la gestión de riesgos, iniciando con la definición de la metodología para la evaluación de riesgos y la definición del criterio de aceptación de riesgos, así como la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, lo cual es en sí la aplicación de la metodología de evaluación de riesgos que definimos anteriormente. Finalmente, una vez que contamos con una evaluación de los riesgos, deberemos tomar la decisión de qué tratamiento le daremos a dichos riesgos, identificando y evaluando las opciones y alternativas que tenemos para el tratamiento de los mismos, para finalmente seleccionar los objetivos de control y controles que estaremos implementando en la organización con el propósito de mitigar dichos riesgos y llevarlos a un nivel aceptable para la organización. Todo esto quedará establecido en el documento de aplicabilidad, el cual contendrá una relación de todos los controles definidos en el anexo A de la norma ISO 27001. Y en el cual especificamos qué controles sí se implementarán y por otro lado justificaremos adecuadamente aquellos controles que decidimos no implementar. Para concluir la fase de planeación debemos obtener la aprobación de la alta dirección en cuanto a los riesgos residuales y a la implementación del sistema de gestión de la seguridad de la información. La siguiente fase se refiere a la implementación y operación del sistema de gestión de la seguridad de la información. Aquí partimos con la definición del plan de tratamiento de riesgos, para el cual, teniendo ya la selección de los controles que hicimos anteriormente, define el plan para su implementación y puesta en operación. Una vez definido este plan de tratamiento de riesgos, debemos llevarlo a cabo e implementar y poner en operación los controles seleccionados. Así también, para los controles que estamos implementando, debemos establecer los medios para medir su eficacia, de tal forma que podamos evaluar qué tan buen resultado nos están dando en la vida real. Por otra parte, en esta fase debemos llevar a cabo todo el entrenamiento y toma de conciencia necesarios a todos los niveles de la organización. Finalmente gestionaremos la operación del sistema y sus recursos. Una parte final y clave en la implementación es contar con un procedimiento establecido para la detección y respuesta a eventos e incidentes de seguridad. Como ya dijimos, no existen controles infalibles, por lo tanto debemos tener mecanismos para que cuando se presenten eventos o incidentes de seguridad, estos puedan ser reportados y se les dé el seguimiento adecuado hasta su cierre y conclusión. La siguiente fase es el chequeo verificación. Aquí ya contamos con un sistema en operación y por lo tanto el propósito de esta fase será medir y monitorear nuestro sistema de gestión. Debemos llevar a cabo revisiones regulares del sistema de gestión y medir la eficacia de los controles. También como parte de la gestión de riesgos, deberemos nosotros el determinar si las condiciones del ambiente de negocios y de operación no han cambiado, así como la magnitud de los riesgos residuales. Las organizaciones cambian y evolucionan, por lo tanto también los riesgos pueden cambiar
Podemos estar expuestos a nuevos riesgos que antes no eran relevantes, o bien que ciertos riesgos ya no sean significativos en las nuevas circunstancias. Por otra parte, deberemos llevar a cabo auditorías internas de acuerdo a un plan establecido, así como revisiones por la dirección debidamente programadas. Debemos finalmente actualizar nuestros planes de seguridad en función de las actividades de monitoreo y revisión y llevar registros de todas las acciones y eventos que afecten la eficacia del sistema de gestión de la seguridad de la información. Finalmente hemos llegado a la última fase que completa el ciclo de mejora continua, y es la fase donde debemos actuar en base a los resultados obtenidos al operar el sistema de gestión de la seguridad de la información. En esta fase se debe llevar a cabo la implementación de las mejoras que se hayan identificado. Debemos tomar las acciones correctivas y preventivas que se consideren adecuadas. Se deben comunicar e informar acerca de todas las acciones que se toman y principalmente asegurarnos de que las mejoras al sistema de gestión logren los objetivos esperados. Hablemos ahora de las cláusulas que contiene la norma 27001, las cuales son una introducción, el alcance que se ha comentado anteriormente, las normas de referencia donde básicamente se refiere al código de práctica ISO/IEC 17799 o bien ISO/IEC 27002, una cláusula con términos y definiciones básicos. Finalmente llegamos a la cláusula 4, donde podemos decir que se establecen los requisitos de la norma, siguiendo el ciclo de mejora continua, que incluye la planeación o establecimiento del sistema de gestión, su implementación y operación, el monitoreo y revisión, el mantenimiento y mejora. Finalmente señala los requisitos de documentación y el control de documentos y registros. La cláusula 5 se refiere a las responsabilidades de la dirección, incluyendo el compromiso de la dirección y la gestión de los recursos. La cláusula 6 se refiere a las auditorías internas del sistema de gestión. La cláusula 7 habla de la revisión por la dirección al sistema de gestión. La cláusula 8 y última tiene que ver con las mejoras al sistema. Aquí se incluyen las acciones correctivas y preventivas. Finalmente, la norma presenta 3 anexos. Primero mencionaremos el anexo B, que establece la correspondencia de esta norma con algunos de los principios que sobre la seguridad de la información ha definido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés. En el anexo C establece la correspondencia entre las normas ISO 9001-2000 e ISO 14001-2004 con la norma 27001 del 2005. Para concluir, hemos dejado al final el anexo A. Este anexo es fundamental y muy importante para poder cumplir con los requisitos de la norma 27001. Fundamentalmente establece la lista de objetivos de control y controles que se espera que la organización revise y decida cuáles implementará y cuáles no. El resultado de esta selección debe ser establecido en el documento de aplicabilidad y debemos en particular justificar nuestra decisión sobre controles que hemos decidido no implementar. Por esta razón, este anexo debe ser revisado con detenimiento. Por otro lado, se darán cuenta, al revisar el anexo A, que los controles que establece son de sentido común y en general cualquier organización debería considerar la implementación de la gran mayoría de ellos. Hablemos ahora de la documentación que deberíamos tener para un sistema de gestión de la seguridad de la información. Por supuesto, debemos contar con una política, objetivos y alcance del sistema de gestión claramente establecidos. Debemos contar con todos los procedimientos y controles en soporte al sistema de gestión como parte de la gestión de riesgos. También debemos de tener documentada la metodología para evaluación de los riesgos y el reporte con el resultado de dicha evaluación. Debemos además contar con el plan de tratamiento de riesgos, con todos los procedimientos para la planeación, operación y control de los procesos de seguridad, así como medir la eficacia de los controles implementados. Debemos de tener todos los registros requeridos y finalmente el documento de aplicabilidad, el cual contendrá la lista de los controles del anexo A, indicando cuáles han sido implementados y para los que no, contendrá una justificación de dicha decisión. También deberá contener, si fuera el caso, controles adicionales que la organización haya decidido implementar en base a sus necesidades y condiciones particulares. Volviendo al tema de la documentación del sistema de gestión de la seguridad de la información, resultará familiar para varias personas que ya conozcan la norma ISO 9001
que varios de los procedimientos que requiere son exactamente iguales a los requeridos por ISO 9001, de ahí la coincidencia de ambos sistemas de gestión. Hablemos entonces, por ejemplo, del control de documentos, el control de registros, las auditorías internas y el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. Como hemos mencionado, este es un sistema de gestión que bien puede integrarse a un sistema de gestión de la calidad, como puede ser a un sistema de gestión ambiental bajo ISO 14001, los cuales tienen en común, entre otras cosas, estas necesidades de documentos obligatorios. Hablemos ahora brevemente del anexo A. Como hemos mencionado, este anexo es muy importante en la norma 27001 porque contiene una relación de los objetivos de control y controles que en términos generales espera que cualquier organización necesite implementar. Como ya mencionamos, la organización puede decidir cuáles implementar y cuáles no. Su decisión estará claramente definida y por escrito en el documento de aplicabilidad, con la salvedad de que los controles que decida no implementar deberán incluir una justificación de dicha decisión. Las cláusulas definidas en el anexo A, que contienen los 133 controles, las podemos resumir de la siguiente manera. La política de seguridad se refiere a contar con una política de seguridad que se apruebe, publique, comunique y finalmente se revise periódicamente. Organización se refiere al manejo de la seguridad de información dentro de la organización mediante el compromiso de la dirección, la coordinación de las actividades de seguridad de la organización, la asignación clara de responsabilidades en cuanto a la seguridad de la información, así como mecanismos de autorización, acuerdos de confidencialidad, contacto con autoridades, contacto con grupos de interés y revisiones independientes. Por otro lado, considera la identificación de los riesgos de trabajar con organizaciones externas, como los propios clientes, los proveedores y terceros en general. La gestión de activos se refiere a contar con un inventario de los activos, empezando con la información misma, identificando a los propietarios de los activos y su uso aceptado. Además, debemos establecer los criterios para clasificar, etiquetar y mantener la información. El control de acceso se refiere a los requisitos del negocio en cuanto a control de acceso, la gestión del acceso de los usuarios, la definición de las responsabilidades de los usuarios, el control de acceso a la red, el control de acceso al sistema operativo, el control de acceso a las aplicaciones y la información y el cómputo móvil y trabajo remoto. El cumplimiento se refiere al cumplimiento con los requisitos legales, como derechos de propiedad intelectual, información personal e incluye leyes, reglamentos, normas y contratos. También tiene consideraciones relacionadas con las auditorías. La seguridad de los recursos humanos es gestionar la seguridad de dichos recursos antes de contratarlos, una vez que estén contratados y cuando se van de la organización o cambian de empleo dentro de la organización. Esto incluye cuestiones como explicarles sus roles y responsabilidades, investigar los antecedentes de los candidatos a empleados, explicar los términos y condiciones de empleo, contar con un proceso disciplinario, la entrega de activos a su cargo cuando dejan el empleo, etc. La seguridad física y ambiental incluye las áreas seguras considerando el perímetro de seguridad física, el control de acceso, protección contra amenazas externas como inundación, fuego, etc. También considera la seguridad del equipo como su ubicación, suministro adecuado de energía, cableado, mantenimiento, etc. La adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas considera la especificación de los requisitos de seguridad de los sistemas, el procesamiento correcto de las aplicaciones, el uso de controles criptográficos, la seguridad de los archivos de los sistemas, la seguridad en los procesos de soporte y desarrollo y la gestión de las vulnerabilidades técnicas. La gestión de comunicaciones y operaciones considera las responsabilidades y procedimientos de operación, la gestión de los servicios proporcionados por terceros, incluyendo proveedores, esquemas de outsourcing o tercerización en general, personal subcontratado, etc. La planeación y aceptación de sistemas, la protección contra código malicioso y código móvil, el respaldo de información, la gestión de la seguridad de la red, el manejo de media con información, el intercambio de información, los servicios de comercio electrónico y el monitoreo de la operación y los sistemas. La gestión de la continuidad del negocio, que considera la protección de las actividades, procesos e información del negocio ante un desastre o eventualidad mayor. La gestión de los incidentes de seguridad de la información considera el reporte, gestión y mejoras como resultado de los incidentes de seguridad de la información. Finalmente, como resumen de esta presentación,
podemos concluir que la norma 27001 especifica los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la información y nos proporciona las siguientes ventajas. Es una norma que contiene las mejores prácticas, lo cual nos permite implementar un sistema de gestión de seguridad de la información en una forma más sencilla, eficaz, completa y ordenada. Al cumplir con una norma internacional como esta, y además certificable por un tercero, crea confianza entre las organizaciones respecto de nuestra capacidad real para cumplir con los requisitos que establece la norma. Por otro lado, es un sistema vivo, ya que establece la mejora continua. Una vez establecido el sistema, busca retroalimentarse en los resultados alcanzados, para mejorar en aquellas áreas donde se vea que existe oportunidad de hacerlo. Es certificable, por lo tanto podremos contar con la opinión formal de un tercero que nos indique si nuestro sistema efectivamente cumple o no con los requisitos establecidos en la norma, y también como un medio para obtener una opinión externa, que nos ayude a mejorar el sistema de gestión. No olvidemos que esta norma aplica a cualquier tipo de organización, sin tomar en cuenta su tamaño o giro de actividad. A final de cuentas, todos somos usuarios de la información y a todos nos beneficia gestionar la seguridad de la información en forma adecuada. Recordemos también que es aplicable para cualquier tipo de información, ya sea en forma de datos, en medios electrónicos, escrita en papel, en video, en forma de voz, etc. Una ventaja de esta norma es que es compatible con otras normas, como el caso de ISO 9001, lo cual facilita su comprensión e implementación para aquellas organizaciones que ya cuenten con un sistema de gestión de la calidad implementado y certificado. Finalmente, como cualquier otra norma, establece los requisitos mínimos y nuestra organización siempre estará en libertad de establecer requisitos adicionales si estos son convenientes y necesarios para su caso en particular. Con esto concluimos esta presentación y le agradecemos estos minutos que nos ha dedicado y esperamos que le haya permitido formarse una mejor idea del alcance, propósito y beneficios que puede obtener su organización al implementar un sistema de gestión de la seguridad de la información mediante el uso de la norma ISO/IEC 27001. Para mayor información sobre el tema, nos dará mucho gusto el poderle asistir. Puede contactar a nuestra empresa Grupo Crasa en las direcciones electrónicas, página de internet o los teléfonos que aparecen en la parte inferior. Agradecemos nuevamente su interés y les damos las gracias.